Muy, muy bienvenidos a este estudio del capítulo 11 de Hebreos. Qué bendición. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo a pesar de la situación, la condición en muchas partes. Eh, la situación está en algunos lados muy, muy grave, pero confiamos en Dios que nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir ayudando a hacer lo mejor que podamos y ser sus pies y sus manos en esta situación. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y gracias que podamos abrir tu palabra, a considerar qué es la fe, cómo se expresa, cuál es su efecto. Gracias, Padre, por toda tu enseñanza en nuestra vida y queramos, Señor, poder aplicar completamente y de una manera adecuada tu palabra a nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué produce la fe? ¿Cuál es su efecto? ¿Cuáles son las promesas de Dios al respecto? Vamos a regresar por un momento a esas definiciones que vimos en el diccionario de la lengua española. Encontramos dos en particular que me tienen intrigado. La tercera y la octava definición, que son confianza y fidelidad. Cuando vemos el contexto bíblico, encontramos que en muchos lados, en muchos contextos, se traduce la palabra griega en especial como fidelidad. Igual el concepto hebreo parece tener esa idea de fidelidad. La fe no es una cosa como una vez, hace unos años, yo estaba estudiando por afición. Estaba estudiando un poco de astronomía, no la astrología, no, astronomía. Y compré un libro de astronomía en castellano para aprender los nombres de las constelaciones y las estrellas y planetas y todo eso. Y al final del libro, por cierto, escrito por un cura católico, jesuita, creo. Al final del libro, él defendía la postura de la evolución y decía que lo que es de la fe no contradice lo que es de la ciencia y lo que es de la ciencia no contradice lo que es de la fe, aun cuando aparentemente sí se contradicen. Porque, porque decía, no, lo de la fe se queda en la fe y lo de la ciencia se queda en la ciencia, como que se divorcian, se apartan, se mantienen completamente separados y no hay que confundirnos con mezclar las cosas acerca de la fe o lo que sea en cuanto en cuanto a todo eso de la ciencia hoy día. Y yo, ahora que vamos a hablar de Noé y vamos a hablar del arca, vamos a ver cómo responde la palabra de Dios, ¿verdad? Ya estamos comenzando esta lista de los héroes de la fe para ver cómo se expresa. La fe se expresa en acción y en muchos lados es una acción o es un efecto que transforma la vida. Dios está, yo creo, en este pasaje en maneras muy definidas, juntamente con los que por la fe le obedecieron. Es patente lo que vamos a ver. La manera como esto se aplica a nuestra vida, esperamos que también podamos entrar. Hemos leído ya de la esencia de la fe, los primeros ejemplos de la fe en acción,
por medio de los personajes de Abel y Enoc. Y ahora vamos a seguir con el versículo 7. Entiendo que en algunas Biblias la división en párrafos comienza con Abraham, pero hemos decidido incluir el versículo 7. Por la fe Noé, leyendo de la Reina Valera 95. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta el versículo 12. Entonces vemos aquí, mis amigos y hermanos, en versículo 7, por la fe Noé, advertido por Dios. ¿Qué significa esto? La primera cosa que se ve es que Noé actuó desde un temor reverente por la advertencia divina, que Dios le dijo lo que iba a suceder y Noé actuó en un temor reverente. Creemos firmemente que Génesis 6, 7 y 8 no son un mito. Es una parte de la historia de Génesis, la narración de la relación de Dios con el hombre, como el resto del libro. Da señas de ser una narración primeramente hecha por un testigo ocular, no por alguien que está hablando de algo que pasó hace cientos o miles de años. Cuando se compara con lo que sí son mitos acerca de un diluvio mundial, y así es interesante que se conoce que hay tradiciones de un diluvio mundial por todo el mundo, en muchas eh, culturas, en muchas lenguas. Pero cuando examinamos esos mitos, se notan bien las diferencias, que sí son mitológicos. Aun cuando se basan en una verdad histórica. Aquí hablamos de la frase cosas que aún no se veían, cosas que vendrían al mundo, el diluvio que iba a destruir todo el mundo como se conocía por la maldad de la raza humana. El detalle que no había, hasta entonces no había llovido, es una parte de lo que ahora se ha observado acerca de las condiciones antediluvianas, que el mundo estaba en otra condición completamente diferente a lo que ahora conocemos. El mensaje divino llegó entonces sin antecedente. Nos acordamos con esto también de la burla que recibió Noé al advertir a los demás de la venida de un diluvio y al comenzar a construir el arca. Es verdad que la vida recta de un justo es una condenación a los que no quieren escuchar, los que no quieren hacer caso. Y hasta el día de hoy es igual. El mismo hecho que haya alguien que vive diferente a los demás se ve como una condena en sí.
El hecho de que Noé les advertía repetidamente, según Pedro, en 1 Pedro 3:20 y en 2 Pedro 2:5. Pedro lo menciona 2 veces. Esto, como dice Clark, agravó los crímenes de ellos mientras exaltaba la fe y la justicia de Noé. No suena como lo que sucede hoy mismo y en muchos lados. Uh, lo que está pasando en el mundo moderno nos hace recordar eso. No tenemos que decir nada, no tenemos que simplemente existir, simplemente estar presente. Para algunos es una condena, es una ofensa, porque saben que nuestra vida es diferente. Luego dice que Noé con temor preparó el arca. Estaba pensando esta mañana que quizás debiera haber sacado del internet las fotos de los de lo que está pasando hoy. La, hay, ¿cómo se llama? Hay modelos, hay algo, algo en el mundo hoy día que está replicando el arca, ¿verdad? Dice que con temor preparó. El temor de reverencia movido por la fe como su confianza en Dios. Y la motivación de Noé no fue por temor a perder la vida, sino por su reverencia y convicción que Dios mismo le había advertido. A pesar de Hollywood, nociones y teorías mundanas, Noé no pertenecía a una familia de constructores de barcos a quien se le ocurre fabricar la nave más grande de su época. No, hermanos. Noé actuó directamente en respuesta a la advertencia de Dios. Toda la historia, con los detalles acerca de cómo construir el arca y proveer por su familia a los animales, demuestra la razón y el propósito revelado por Dios. Noé hizo algo y fue en obediencia a Dios. Dios le dio las instrucciones hasta los detalles de la construcción. Hoy día hay por lo menos 4 de estas réplicas del arca en existencia en el mundo. 2 en Estados Unidos, una en Holanda y una en Hong Kong, parece. 3 son de tamaño real, de tamaño actual, tan grande, de quién sabe, 100 y tantos metros de largo. Una es modelo en escala de 1/5 de su tamaño real. Pero demuestran un nuevo interés en la historia bíblica y el deseo de dar a conocer la verdad revelada en la Biblia. Interesante, ¿no? Que para muchos yo creo es solamente diversión y solamente la curiosidad de ver cómo se interpreta lo que la Biblia narra acerca de la construcción del arca. Pero la verdad es que Dios lo hizo, le dijo a Noé que lo hiciera y Noé obedeció. Entonces dice aquí el apóstol que por eso fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Llegó a recibir el derecho a esa justificación que es por la fe y su liberación física fue la promesa de la salvación de su alma, según Adam Clark. El arca siempre ha servido como una figura de la salvación o hasta como analógico a Cristo. De verdad no había seguridad ni salvación fuera de esa arca. Igualmente, fuera de Cristo no hay ni seguridad ni salvación. Entonces, Noé nos enseña algo, que por la fe viene la justicia. Versículo 8, empezamos con la historia de Abraham. Y Abraham es único en toda la historia, en toda la Biblia.
Este es el caso del único ser humano llamado amigo de Dios. Qué interesante. Las referencias en Segunda Crónicas, en Isaías y también en Santiago 2:23. Encontramos donde se habla de Abraham como amigo de Dios. Lo podemos pensar como la apelación más noble, más honrada que existe. La intimidad con Dios resulta en una amistad y confianza mutua. Gracias a Dios por este ejemplo, y aún a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, tenemos que ver cómo Dios lo llama así, en este sentido, su amigo. Entonces, dice, siendo llamado, Dios lo llama a salir, y él lo hace. Y salió sin saber a dónde iba. En el caso de Abraham, sí se nota su obediencia y su fidelidad basadas en una plena confianza en las promesas, en la sabiduría, en la fidelidad de Dios mismo. Y si Dios es fiel y Él opera en nuestra vida, entonces podemos confiar que Él también nos dará también la fidelidad. Cuando Dios ordena, Abraham obedece. Aun cuando no sabe todo, aun cuando Dios no le ha dicho exactamente a dónde va a llegar. En nuestra experiencia hemos sido testigos de esta misma fidelidad, saliendo a veces sin saber a dónde Dios nos iba a llevar. Seguimos confiando en la dirección de Dios, aun cuando aquí mismo en Tampa, Florida, no podemos salir, no podemos todavía conectarnos con ninguna iglesia local. Estamos confiados que Dios sí nos va a guiar y seguir dirigiendo. En versículo 9 dice que Abraham, por la fe, habitó como extranjero. Es notable que aunque Dios le promete todo el territorio de Canaán, lo que es hoy día que se llama Palestina, Abraham no llega a ser dueño de ninguna parte excepto un pequeño terreno que usar como cementerio. Abraham, tanto como su hijo Isaac y su nieto Jacob, se contentaron con vivir siempre en tiendas en lugar de construir casas y habitar en un lugar permanente. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Aún la tierra prometida, aún con todo lo que contenía y su promesa, no se compara con la celestial. La habitación diseñada para ser la permanente del alma inmortal del ser humano, que tiene fundamentos eternos. Y aquí mismo el apóstol está diciendo que esto es la fe. La fe de los héroes del Antiguo Testamento era una fe bastante grande, aun cuando hablamos de nuestra fe hoy día. Tenemos que decir, nuestra fe está basada en hechos históricos, y la fe de ellos está basada en las promesas de Dios, mirando hacia el futuro, esperando algo mucho mejor de lo que ellos tenían en su propia vida. Esta es la ciudad que tiene fundamentos. Versículo 11. Ahora pasamos a Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Pero cuando lo juntamos con el versículo 12, encontramos que para los dos, tanto para Abraham como para su mujer Sara, era humanamente imposible concebir. Sara tenía fama. Toda su vida había vivido con esa idea de que ella no iba a ser madre. Abraham sí tenía esa posibilidad, pero ahora dice que ya está él casi como muerto. O sea, para él también había pasado la posibilidad de tener hijos. Por eso se le llama Isaac el hijo de promesa, y llega a estar en contraste con el de la carne. Pablo en Gálatas lo utiliza para enseñar sobre
el deber del creyente de echar fuera todo lo que se trata de la ley, todo lo que se trata con la carne, la esencia pecaminosa, aún del corazón humano. Echa fuera la esclava y su hijo, dice el apóstol. Y aquí mismo podemos ver cómo Dios está enseñando. Isaac es el hijo de promesa, porque ella creyó que era fiel. Y increíblemente, así cuando escudriñamos la historia ahí en Génesis, encontramos que primeramente dice que Sara se rió, pero también dice que Abraham tuvo algo de risa, porque Isaac literalmente dice, él se rió. Entonces, en su significado, la construcción del nombre Isaac. Ahí Dios es fiel y tenemos que recordarlo a cada momento. Si Dios lo ha prometido, no hay la menor posibilidad que no se cumpla. Y hoy día tenemos que confiar y siempre mantener esa idea, hermanos. Versículo 12 dice de uno, y ese ya casi muerto. Entonces, ahí es donde podemos decir que sí, Abraham también había pasado ya con su edad. Aquí habla acerca de estrellas y como arena, que la descendencia de Abraham. Algunos tratan de dividir la analogía para trazar las dos descendencias de Abraham, la física y la espiritual. Que dicen algunos que las estrellas, la arena es la descendencia física, las estrellas la descendencia espiritual o algo parecido. Pero yo creo que no hay necesidad de tratar de hacer esa distinción. La analogía está clara. Tanto la una como la otra va a ser innumerable. Los hijos espirituales, tanto como la descendencia física de Abraham. Y hoy día podemos ver cómo se está cumpliendo esto. De nuevo hacemos la pregunta. ¿Nos vemos en este pasaje? Podemos ver en el ejemplo de Noé, en el ejemplo de Abraham y Sara, cómo la fe se expresa en acción. Hemos nosotros respondido a los mandamientos, las promesas de Dios, así como ellos, con fidelidad. ¿Estamos nosotros en la fe, como dice el Nuevo Testamento? ¿Tu fe se expresa en tu obediencia, en tu fidelidad? ¿O más bien se expresa en dudas? La duda honesta no es tanto un enemigo de la fe, pero debemos de dudar las dudas. Debemos de seguir confiando en Dios y su fidelidad. La promesa de Abraham, tenemos que recordar que es la gracia de Dios que podemos serle fiel. Y así en la fidelidad de Abraham nos ilustra que lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Él siempre ha sido fiel y así nosotros también podemos testificar de su fidelidad y gozar humildemente de la nuestra fidelidad al tener un corazón hecho justo y fiel. Si el corazón es engañoso, entonces tenemos que decir, Señor, cambia mi corazón. Señor, sana mi corazón y dame esta justicia, dame esta fidelidad como tú eres fiel. Así entonces se expresa y se confirma nuestra fe. Noé y Abraham, buenos ejemplos de lo que puede ser y lo que debe ser también la vida nuestra. Muchos piensan, pero no estamos viviendo en esas condiciones y gracias a Dios, es cierto,
estamos en este tiempo, pero ellos también luchaban con situaciones, con cosas humanas, y nosotros tenemos que decir que su lucha también puede enseñarnos algo acerca de la nuestra, ¿verdad? Entonces, esta es la lección de hoy acerca de estos primeros ejemplos de lo que es la fe en acción, el efecto de la fe en nuestra vida, y ojalá se transforme también en la vida nuestra. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por estos ejemplos de lo que la fe puede hacer, cuál es su efecto en nuestra vida. Y pedimos por cada uno que escuche, que su fe pueda crecer en fidelidad y que podamos ver esa justicia que tú has prometido, que viene por la fe, no por obras, sino, Señor, por tu gracia. Y gracias te damos que podemos ver en nuestra vida ese efecto, la fidelidad tuya y, por cierto, como fruto, la fidelidad que nace en nuestra vida por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.